El poder están los jefes de la delincuencia. Mi condolencia por el homicidio violento del fiscal especializado Marcelo Pecci. Bien le informé que envía de la ciudad de Cartagena de Indias un equipo conformado por 2 fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato de la Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. Este equipo está liderado por la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Janet Mancera. Nosotros no tenemos elementos materiales para determinar que hay una participación de este paraguayo. Entiendo que las autoridades paraguayas en su investigación pueden estar apuntando hacia esa hipótesis, y sobre el uruguayo nosotros tampoco tenemos ningún elemento material probatorio dentro de nuestro expediente que nos diga que el señor Marcet está involucrado en esto. El homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor Infrangaliano, Pío Rico, y también mucha molestia por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Luego de que alias Pitufo conmocionara a Colombia por su próxima llegada a Colombia y después de que el presidente Gustavo Petro visitara los Emiratos Árabes, se empiezan a sacar al aire varios trapitos, el exfiscal Néstor Humberto, el fiscal Francisco Barbosa y Gustavo Petro. ¿Cuál es la razón de esta pelea? Pues básicamente, como ustedes acaban de escuchar, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La raíz de esta polémica comienza ya que Francisco Barbosa ha trinado en su cuenta de X, porque ya tiene una cuenta de X, ya no es fiscal, entonces ya puede pronunciarse, hablando sobre el tema de Pitufo, pero Gustavo Petro también le contestó sobre ese aspecto y empezó a sacar dichos trapitos sobre el asesinato de este fiscal paraguayo en las islas de Barú. Pero escuchemos las palabras de lo que iniciaría la polémica entre Barbosa y Petro, que se fraguó el día de hoy. Es su cinismo, Gustavo Petro. No se equivoque ni busque confundir a la opinión pública. Los colombianos ya no creen sus patrañas. Recuerde que usted el 8 de febrero de 2024 auspició una azonada contra la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección de fiscal general. Todo eso cuando desde la institución se hacían grandes avances investigativos contra alias Pitufo al punto de lograr una orden de captura. ¿Y quién es alias Pitufo? Un presunto delincuente que se reunió con usted y que, según dicen sus funcionarios, filtró 500 millones de pesos a su campaña. Si usted en su momento no hubiera omitido denunciar los hechos delictivos que conocía, la Fiscalía hubiera actuado incluso con mayor rapidez. Pero en lugar de hacer lo correcto, usted cayó la información, nacionalizó a uno de los implicados y a los otros los premió con puestos. Gustavo Petro, Colombia no cree en sus trampas de poca monta. Su gobierno y usted están acabados. Su golpe de Estado a la justicia con comisiones internacionales no va a prosperar. Una vez termine su periodo como presidente, la misma Fiscalía tendrá que investigarlo a usted por los delitos que cometió en campaña. Se lo dije hace unos meses y se lo repito hoy. Yo fui de la Fiscalía, pero el Código Penal quedó. Por supuesto, el presidente Gustavo Petro también le respondió al exfiscal Francisco Barbosa a través de su cuenta de X, donde, como hacía alusión mi compañero Felipe Martínez, pues le echó en cara, le volvió a detallar todo el tema alrededor del asesinato de este fiscal paraguayo, donde aún quedan muchas dudas y por supuesto la justicia paraguaya ha pedido la colaboración del gobierno colombiano para esclarecer estos hechos. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. Sería bueno que le contestara al país por qué en la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Pecci, su fiscal decidió separar de la investigación al presunto asesino, el narcotraficante Marcet, y su socio colombiano, Lorenzo Piraquete, presunto asesino de esmeralderos. ¿Sabe usted que entre el jefe del CTI, Francisco, y quienes controlan el puerto de Buenaventura, no solo permitían la salida de toneladas de cocaína a Europa, sino la llegada de centenares de contenedores con contrabando, transportados con sellos oficiales? ¿Qué hacen los funcionarios de la Fiscalía que usted conoce exportando cocaína y dejando entrar el contrabando? ¿Sabe usted que su Fiscalía jamás investigó al jefe del CTI Buenaventura en su administración por narcotráfico y que algo similar sucede con Diego Marín? Se desbaratan las mafias al interior de la Fiscalía si cambiaba la conducción de la Fiscalía. ¿No era su misión desbaratar las mafias internas de la Fiscalía que permiten la impunidad a personas como Diego Marín? ¿Sabe usted que hay videos de contacto de Marín con fiscales y jueces? Los colombianos sí creen lo que usted llama patrañas, porque a quienes he denunciado
hoy pagan penas de prisión y muchos son confesos. Bueno, estas palabras que dijo, o bueno, que escribió el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta X, hacen también referencia a lo dicho durante ese famoso Consejo de Ministros, impactante, insólito, como quieran describirlo, en el cual también se refirió al caso de este fiscal paraguayo y le lanzó pullas a Barbosa. Veamos lo dicho por el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. Pregunta, ¿por qué la muerte del fiscal Pesci, paraguayo, quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó el asesino del proceso, que es el narcotraficante Marcet, socio del narcotraficante, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el colombiano, nadie lo dice, es innombrable, Lozano Piraquete, ciudadano de Dubái, colombiano. Lo está matando los esmeralderos porque se quiere quedar con las esmeraldas. Y por alguna razón cree que el presidente es su enemigo, porque allí hay un poco de gente que ha matado a nuestra gente y quiere matar al presidente de la República. Y ya se descubrió un dron en el aeropuerto volando a 2 metros. ¡En Catam! Y se estrelló por casualidad con un avión de Avianca y supimos. Ahora sabemos que no es un cuento, yo tenía mi temor, pero es una verdad. Pues bueno, Gustavo Petro mencionó esto la semana pasada, aproximadamente el 4 de abril, pero recientemente, entre el día de ayer y antier, se encontraba en Dubái. Sí, lugar precisamente en donde al parecer estaría viviendo este narcotraficante, el señor Pirateque, quien al parecer es el líder de la nueva Junta del Narcotráfico, que es una organización criminal mundial que coge diferentes narcotraficantes, diferentes partes y, pues como bien su nombre lo menciona, los junta para así llevar este delito a lo más grande y a un nivel inimaginable. ¿Cuál es la cuestión con el señor Gustavo Petro y las relaciones que habla de la Fiscalía con el caso de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo, asesinado el 10 de mayo del 2022 en una isla de Barú mientras estaba en luna de miel con su señora esposa? Pues básicamente tiene que ver con el aspecto de que la Fiscalía de Francisco Barbosa puso en el cargo de fiscal a Mario Burgos, una persona que, según lo que detalló Gustavo Petro, no quiso investigar a 2 personas que aparentemente están involucradas en esta nueva Junta del Narcotráfico, el señor Pirateque, como bien lo mencioné, y también Sebastián Marcet, que es un narcotraficante uruguayo. ¿Cuál es la cuestión con estos 2 personajes? Pues empecemos por el primero. El señor Pirateque, pues es una persona vinculada al narcotráfico, al contrabando, a diferentes asesinatos y también se le ha sindicalizado, aunque no está acusado realmente de ese tema, por ser una de las personas que ha asesinado a diferentes esmeralderos aquí en la ciudad de Bogotá y también en todo el territorio nacional. Podríamos inferir de alguna otra forma que el asesinato en el penthouse del señor Pedro Pechuga, la persona que era el jefe de seguridad de Víctor Carranza, pues habría sido asesinado por este señor aparentemente gracias a un narcotraficante que le pegó un disparo en el pecho. La cuestión con el otro señor, el señor Sebastián Marcet, pues es un narcotraficante uruguayo, como bien lo señalé, es una persona que también está metido muy en el negocio de las esmeraldas. Le consideran el rey del sur, como bien lo menciona él. ¿Y por qué es tan importante las esmeraldas y el narcotráfico en este caso? Pues tiene que ver principalmente porque gracias a este producto, las esmeraldas, los grandes narcotraficantes de diferentes partes del mundo, como sería la Junta del Narcotráfico, lo utilizan para lavar activos. Por eso esas diferentes muertes que ustedes han observado aquí en la ciudad de Bogotá y a lo largo y ancho del territorio nacional se deberían y se provocarían precisamente porque la nueva Junta del Narcotráfico quiere manejar, maniobrar, controlar todo lo que serían estas rutas de las esmeraldas y también las diferentes zonas mineras, tanto legales como ilegales. Ahora bien, retomando con el caso del señor Marcelo Pecci, hay que detallar una cuestión bastante importante y es la omisión que ha hecho la Fiscalía de Francisco Barbosa en este caso y también la Fiscalía de Marta Mancera.
¿Por qué hablamos de omisión? Porque un fiscal paraguayo precisamente habla de que el testigo estrella que terminó asesinado a principios de enero en la cárcel de La Picota iba a entregar un celular, no a la Fiscalía colombiana, porque él sabía que esta institución es inoperante, que no funciona y que además de alguna otra forma está permeada por la corrupción, pues no le iba a entregar esa información, pero sí a las instituciones paraguayas. La cuestión es que este hombre es asesinado y después de que es asesinado, el celular se pierde. Pero esto es lo que dijo el fiscal paraguayo en un programa de televisión, señalando que el teléfono que tenía pruebas importantísimas no está con ellos ni tampoco está acá en Colombia. Él tuvo una entrevista con nosotros de aproximadamente 4 horas, el día 1. Cuando concluyó esa entrevista, ya fuera de cámara, porque es una entrevista en una sala especial donde se graban video y audio y todo, se hace en versión taquigráfica, escrita, video y audio. Cuando termina eso, se desconectan las máquinas, él se acerca a Francisco Cabrera, que estaba sentado a su derecha, y le dice: yo tengo algo más para darles, pero a ustedes, no a Colombia. Entonces Francisco se acerca a mí y me dijo esto. Entonces yo le pedí autorización a Burgos para hablar con él sin que Burgos esté, y hablamos con Correa y con su abogado. Y ahí él nos habla del teléfono. Ya. Entonces yo le digo: ¿qué vos crees que yo voy a encontrar en ese teléfono que me sea útil para la investigación? Y él en ese aspecto solamente me habló de que en ese teléfono él tenía supuestamente un contacto con uno de los hermanos Pérez Hoyos, y que ese contacto supuestamente no fue todavía identificado. No sabemos si es el chino, que como ustedes saben desapareció de la investigación colombiana, por arte de magia dejó de existir. El chino es un ciudadano que sí se le identificó como oriental, pero que no era así, era una persona que tenía una especie de sobrenombre chino. Hablaban de que es un narcotraficante colombiano. El chino están en 10 declaraciones. El chino forma parte del objeto preliminar de del crimen de Marcelo. El chino es el primer contacto que tuvo Pérez Hoyos para venir a tomar la decisión de matarle a Marcelo. Entonces el chino es una persona importantísima. El hombre que hace referencia a este fiscal paraguayo se llama Francisco Luis Correa Galeano y fue apuñalado y después asesinado en la cárcel La Picota, como bien lo señalamos, antes de entregar el celular que tenía pruebas clave sobre quiénes podrían ser las personas que materializaron y también planearon el asesinato del fiscal paraguayo en las islas de Barú. ¿Cuál es la cuestión con el señor Francisco? Pues también, además de entregar esta prueba clave a las autoridades paraguayas, también hizo una acusación bastante fuerte sobre la persona que presuntamente habría ordenado el asesinato del fiscal paraguayo. Y es nada más y nada menos que un expresidente, el señor Horacio Cantes. Entonces, en ese orden de ideas, pues por eso mismo es que este testigo estrella es asesinado y pues no es tenido en cuenta de alguna otra forma para las autoridades colombianas. De alguna u otra forma han querido ignorar y también no nombrar a los 2 narcotraficantes que antes habíamos señalado. También además cabe mencionar, y es importante decir, que la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a los Emiratos Árabes, además de tener relaciones bilaterales con todo este problema que ha habido en torno a Pitufo, al contrabando y también a lo que sería la otra cara del narcotráfico, a mi perspectiva se debería por otro tipo de situaciones, ya que como ustedes bien lo escucharon en el Consejo de Ministros, este hombre, el presidente de Colombia, hace graves acusaciones sobre que se estaría encubriendo el asesinato de Marcelo Pecci gracias a que un narcotraficante colombiano que vive en Dubái, que reside en Dubái, al lugar donde fue a visitar Gustavo Petro recientemente, pues habría de alguna otra forma manipulado a la justicia colombiana para que su nombre y el de su compañero, el señor Sebastián Marcet, no se vea involucrado allí. Usted me hablaba fuera de micrófonos de otro detalle también muy interesante frente a esta reunión o esta llegada de Petro a Dubái, y es que, pues primero hay que tener en cuenta que Lozano Pirateque
sí, Lozano Pirateque, ¿cierto? Sí, el señor. nuevo zar de las Esmeraldas, pues tiene residencia en ese país, pero sabemos que el gobernador de Boyacá también hizo presencia en ese país en las últimas horas, ¿no? Exactamente, el señor Carlos Amaya, gobernador del departamento de Boyacá, del Partido Verde, se encontraría acompañando al presidente Gustavo Petro en Dubái. ¿Y por qué este señor estaría acompañando las relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes, con Dubái, con Qatar? ¿Cuál sería la razón? La cuestión que aquí planteamos la hipótesis y las comentamos a ustedes es precisamente por el tema de las Esmeraldas, ya que aquí en el Tercer Canal hemos denunciado que el señor Carlos Amaya, además de estar con el Partido Verde, también tendría de alguna otra forma nexos y vínculos con otro Partido Verde, pero en este caso no un partido político, sino un partido integrado por esmeralderos que de alguna otra forma se benefician de este Mineral, de este estas mineral, de piedras. este trabajo, exactamente. Y que por supuesto abundan y tienen su gran fuerte en el departamento de Boyacá, tierra donde es oriundo el zar de las Esmeraldas, de donde es oriundo Pedro Pechuga, donde es oriundo Sandra Ortiz y por supuesto donde es oriundo el gobernador Carlos, sí es Carlos Amaya, ¿no? Carlos Amaya, exactamente. Vamos a también recordar esas declaraciones que volvió a sindicar Gustavo Petro a Francisco Barbosa durante el Consejo de Ministros, donde habla de pues, ciertas particularidades de la forma en que la Fiscalía llevó los procesos de Papá Pitufo, Pacho Malo y, por supuesto, todo esto con los intereses de Francisco Barbosa y un fiscal llamado Mario Burgos. Vamos lo dicho por Gustavo Petro. Que en el puerto sale la cocaína y entra su lavado, que es el contrabando, y las armas. Y, ojo ministra, cogimos con ayuda española el mayor contrabandista de Colombia durante 38 años, ministro el señor Diego Marín, intentó sobornar hasta mi partido, yo lo impedí, y el señor Diego Marín, que hace 38 años contrabandea a lo grande, tiene una multinacional poderosa del contrabando. Y cuando yo miro la imputación de cargos, eso no sirve, ¿cierto? Porque eso es porque no es por contrabando. Todas las pruebas son por contrabando y entonces lo tienen, no sé por qué, está por lavado y cohecho, que si no hay pruebas sobre el lavado y el cohecho, sale. Que es exactamente lo que hicieron con el señor ese Pacho Malo de Buenaventura. Un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína usando su puesto como jefe del CTI. ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos. Es la misma banda. Por eso me quiere matar a mí, al presidente de Colombia, porque yo lo sé. Y entonces, ¿qué hacen con el señor? Lo capturan, pero no lo están juzgando por narcotraficante. Lo están juzgando por otro delito que sale rápido y esa es la negociación. Entonces el mismo gobierno, no el gobierno, el poder, nosotros no tenemos que ver con eso, el poder protege al delincuente mayor porque en el poder están los jefes de la delincuencia. O sea, básicamente aquí lo que habla el presidente Gustavo Petro es que hay una organización criminal dentro de la Fiscalía encargada de encubrir tanto a criminales, asesinos, contrabandistas o narcotraficantes. Esto lo hace en el sentido de que los casos que tienen que ver con Pacho Malo y de alguna otra forma con el señor Pechi se relacionarían en el tema del narcotráfico y la exportación a nivel mundial de este alcaloide, como le llaman. Entonces, lo que habla precisamente Gustavo Petro, que igual vamos a empezar a detallar aquí con el tema de Pacho Malo y el señor Pechi, pues son los fiscales encargados. Como ustedes bien lo escucharon al inicio de esta transmisión, pues Francisco Barbosa aseveraba después del asesinato de este fiscal paraguayo que un grupo especial encargado en cabeza
de Marta Mancera, la vicefiscal en ese entonces, pues iba a operar el tema del señor Pecci. Pero también hay que señalar que un equipo especial de Marta Mancera, vicefiscal también en ese entonces, hizo parte de lo que sería la investigación del caso Pacho Malo. Y como ustedes bien escucharon en el caso de Gustavo Petro en el Consejo de Ministros, estos dos casos tienen imputaciones que no corresponden a los delitos que se habrían cometido y tampoco corresponden a las actuaciones que estos personajes habrían hecho para, de alguna u otra forma, exportar cocaína y asesinar personas importantes, como es el caso del señor Pecci. Recordemos, por ejemplo, quién es Mario Burgos, Julián, que su merced ha estado también muy pendiente en el sentido de este investigador, un caso conocidísimo que tiene que ver con alguien relacionado con el presidente Gustavo Petro. ¿Quién es? Sí, claro, directamente su hijo. Recordemos que Mario Burgos se podría decir que era la figura al interior de la fiscalía que usaba Francisco Barbosa para los diferentes casos más connotados de mayor reconocimiento, también como el de John Paulo, donde mucha gente lo apreció por esas reflexiones que hacía en torno al asesinato de Valentina Tres Palacios, pero que poco a poco se fue desfigurando cuando vimos pues su injerencia en pues diferentes procesos como el de Nicolás Petro, en el cual pues tuvo que ser apartado del proceso por su evidente sesgo a la hora de pues develar y mostrar el material probatorio contra el hijo del presidente Gustavo Petro, e inclusive también en el de Pacho Malo, que como bien usted lo decía, pues fueron se le estaba llevando un proceso por contrabando, cuando todos los relacionamientos, los señalamientos que nacieron desde una publicación de la revista Raya sobre pues su manejo y la exportación de grandes toneladas de cocaína por medio del puerto de Buenaventura, pues estaba haciendo por unos delitos que no se podían demostrar, porque sabemos que Pacho Malo tiene vínculos con el contrabando, pero otra cosa es que estén las pruebas o que la fiscalía tenga esas pruebas para demostrar esos vínculos con el contrabando, porque lo que sí hay pues mucho material probatorio donde hay muchas certezas de lo que está sucediendo, y todo esto, hay que decirlo, no gracias al máximo ente investigador y el máximo ente investigador que es la fiscalía, sino por investigaciones periodísticas como la revista Raya. Entonces, Mario Burgos, ese fiscal estrella de la administración de Francisco Barbosa, dedicado a estos temas pues de una manera que son pues relevantes, que cogen mucho auge en la opinión pública, pero que dejan mucho que decir del proceder de este señor. Entonces, Mario Burgos tendría el caso de Nicolás Petro, en ese orden de ideas, ¿verdad? Pero ¿qué entonces junta a Mario Burgos con el tema del caso Pecci, con el caso del contrabando y con el caso del narcotráfico? Pues dos investigadores que este señor ha utilizado para que le recauden pruebas y también así tener testimonios de diferentes personajes en los siguientes eventos procesales. Los investigadores que acompañan a Mario Burgos y que también de alguna u otra forma metieron sus narices en el caso de Pacho Malo son el señor Juan Camilo López Linares y Víctor Forero. ¿Cuál es la cuestión con Juan Camilo López Linares? Pues este señor recibió las declaraciones de dos investigadores que habían encontrado que el jefe de Buenaventura, del CTI en ese entonces, Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, era el zar del narcotráfico, por decirlo así, en ese momento, para la época que estaban investigando en el 2021. Juan Camilo López Linares pues recibe las declaraciones de Fabio González y Pablo Bolaños, que son los investigadores que encuentran precisamente que alguien de su propia empresa, como señala una fuente que les comenta a ellos, pues es líder del narcotráfico. Entonces, Pablo y Fabio, ya con todo el proceso y las investigaciones que ellos estaban haciendo y después de que hayan asesinado también a un compañero de ellos, el señor Mario Herrera, pues van y rinden sus declaraciones al señor Juan Camilo López Linares. ¿Qué pasa con Juan Camilo? Pues ellos le empiezan a detallar, no, es que Francisco Javier Martínez Ardila es Pacho Malo, este man maneja el narcotráfico, este man, según diferentes organizaciones criminales, nos dice que si él no da permiso no se puede hacer nada desde el puerto, etc., etc., etc. Entonces Juan Camilo dice como, bueno, ¿ustedes por qué me hablan de Pacho Malo? Porque están mencionando a este señor. Y ahí es donde llega Víctor Forero. Un Víctor Forero es una persona muy cercana a Marta Mancera y también novio de una amiga de Marta Mancera que también es mano derecha de ella. Entonces Víctor Forero llega e interviene las declaraciones que les dieron Fabio y Pablo al señor Juan Camilo López Linares y les dice, bueno, vamos a tener que quitar el nombre de Pacho,
¿Por qué? Porque aquí internamente como si yo fuera fiscal, hablan de que esa institución, el ente judicial, la fiscalía, pues iba a recabar la información sobre Pacho y que querían que en ese informe no se mencionara quién era Pacho ni nada de lo que hacía. Algo evidentemente que estaba fuera de la norma y que, como bien lo han dicho Pablo y Fabio en diferentes intervenciones en medios de comunicación, pues esto representó una censura primero a la investigación y una rareza de ellos dudar por qué se tenía que integrar ese nombre y mandar a una persona directamente de Bogotá sabiendo que ellos estaban pues en Buenaventura o estaban investigando cosas de Buenaventura. Exactamente, entonces pues Víctor Forero quita el nombre de Pacho Malo por presiones de Marta Mancera, que igual hay audios publicados en la revista Raya y nosotros también aquí hemos detallado con periodistas que investigaron ese caso y con los mismos investigadores de Pacho Malo, pues cómo fue que la misma fiscalía quiso quitar el nombre del agente del CTI para que no sonara en temas de narcotráfico y tampoco contrabando. Ahora bien, ¿cómo es que se junta? Ya vimos básicamente cómo es Pacho Malo y Mario Burgos, cómo se juntan, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver el Pitufo con Pacho Malo? Pues bueno, realmente la fiscalía tuvo unas interceptaciones que les hizo a Pacho Malo y también a diferentes integrantes de su organización y descubrió que del 2015 al 2017 el director del CTI de Buenaventura era también una persona que hacía parte de la organización criminal de alias Pitufo. ¿Cuál es la llamada que revela todo esto? Pues es una llamada que tiene Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, con un señor que se llama alias Guito. Ahí están hablando precisamente de que en el 2017, a principios de año, todo iba muy quedado, que eso no iba avanzaba, que mejor dicho, eso del tema del contrabando ahorita está muy complicado, pero que va a venir el papá. ¿Quién es papá? Diego Marín, alias Pitufo. ¿Y qué va a venir a hacer qué? A cuadrar el contrabando. ¿Cómo cuadraban el contrabando esta gente con una persona que hacía parte del CTI que tenía un cargo bastante importante para ese entonces? Lo cuadraban mirando todo el año. Escúchese bien, el contrabando de este país se planifica no día a día, no mes a mes, no hora a hora, se planifica todo el año. Y en el 2017 la propia fiscalía que le daba paso después a Francisco Barbosa, tenía esas interceptaciones. ¿Y hasta cuándo es que se revela precisamente todo este entramado corrupto? Después de que varios periodistas denuncian al narcotraficante Francisco Javier Martínez Ardila, quien no le imputan el cargo de narcotráfico, pero sí de contrabando en el 2017 precisamente. Entonces, y Barbosa se rasga las vestiduras diciendo que él casi que, que dentro de su administración llevaron a la captura de Pacho Malo. También habla en esos trinos de que el fiscal Pecci, pues él captura 8 personas relacionadas con el suceso, con el asesinato, y habla también de que si Petro le hubiera dado la información de Pitufo en ese entonces, ellos pudieran haber avanzado de una manera más oportuna. Y ahí la pregunta, ¿tenía un candidato o un presidente o en ese momento el estatus que tenía Gustavo Petro, un ciudadano, tener que llevar la información al máximo ente investigador de Colombia para que actuara sobre estos casos? Esto creo que sí es algo en lo que se cae Francisco Barbosa y en lo que intenta justificar el accionar de la Fiscalía, que no solo en este caso, incluso hablamos o siempre hemos hablado de ese informe de la Secretaría de Transparencia del 94.3% de impunidad, si no estoy mal. O al revés, 93. Igual, es más del 90% de impunidad en casos de corrupción. Eso es increíble. Exacto. Además, todos los que prescriben, todos los que se archivan, todos los que pues rebosan en las, ¿cómo es que dicen? En las estanterías de la justicia, que por supuesto no se ha hecho nada. Pero obviamente lo que no dice Barbosa son los intereses que hay detrás de que esas investigaciones no prosigan y que esas informaciones no se las tenía que dar nadie, señor Barbosa. Usted tenía que investigar porque usted era el fiscal general de la nación. Así que en vez de estar buscando entrar a partidos de su equipo favorito de fútbol de manera irregular y creyéndose el mismísimo presidente de Colombia, debería haberse concentrado en esas investigaciones para que su administración no sea recordada como una de las más polémicas, paupérrimas. Hay tantos sinónimos para esa administración. Sí, tantos adjetivos que uno le podría brindar y que por supuesto hoy nos tienen a la expectativa de que en 3 meses pueda llegar Papá Pitufo. O sea, estamos hablando que en 3 meses se le puede atravesar una botella con cianuro, en 3 meses le pueden dar el asilo
en España o en Portugal. Como lo ha pedido y lo que ha retrasado esa extradición, y por supuesto seguir pues mirando qué sucede, mientras que aquí todos empiezan con las versiones, y él alude, por ejemplo, a que hay funcionarios de Petro que se quieren suicidar, o bueno, que incitan a que los quieren suicidar, más bien. Todo este tema de la penetración de 500 millones a su campaña, pero no habla de los resultados que dio desde su administración. Y si también vamos a hablar de dinero que entró a elecciones, Gustavo Petro el 19 de noviembre del 2024, hace relativamente poco, publicó un trino. Y un trino bastante interesante que se da gracias a las declaraciones de un narcochofer, de Mario Castañeda. ¿Qué es lo que publica el presidente Gustavo Petro? Pues dice textualmente que le preocupa que la procuradora haya comprado su elección precisamente con dineros del narcotráfico, ya que Manuel Antonio Castañeda, disculpen, que es el nombre del narcochofer, en declaraciones con la revista Raya y al frente de la periodista Cecilia Orozco, mencionó que tanto un narco invisible, un exprocurador, un procurador y un alcalde en ese entonces habrían dado más de 300 millones de pesos para que se escogiera a la señorita Margarita Cabello, una persona que, según lo que ha dicho el nuevo procurador, no ha investigado nada, absolutamente nada, de lo que tendría que ver con el caso, primero, de Pechi, y segundo, con alias Pitufo, porque el día de hoy salió en declaraciones el señor Elhach, que es el nuevo procurador, mencionando que iban a revisar 15 años para atrás a ver qué es lo que había pasado con las denuncias y también con los presuntos hechos corruptos que habían hecho diferentes funcionarios respecto a Diego Marín, y pues va a mencionar a ver al cabo de los próximos días cómo es que han ido esas investigaciones. Pero claro, esas propias palabras que sacó el nuevo procurador no las escuchamos jamás de lo que fue Margarita Cabello, y adivinen otra cosa, tampoco lo vamos a escuchar. Y una Margarita Cabello y un Francisco Barbosa que, a pesar de pues tener esas instituciones en su poder y obviamente tener un deber constitucional de hacerle seguimiento a todos estos casos, pues también yo creo que se hicieron los de la vista gorda con todos los temas de corrupción de Clanchar, que están a punto de revelarse con el tal Oso Yogi, con el señor Héctor Amariz, uno de los mejores amigos, y como diría en palabras de Ida Merlano, un presunto fanático, porque pues decía que el sentimiento solo era un lado de Alex Char, y que en los últimos días dijo que iban a ir a Colombia a contar toda la verdad sobre 4 casos muy importantes, como lo son la empresa AAA de Barranquilla y Arco, la empresa de ingeniería de los Char, el caso de Ida Merlano, la compra de votos, amoríos con Alex Char y demás, y también el tema de Olímpica, de la triangulación de recursos y el lavado de activos a través de este importante establecimiento pues de comercio que tienen los Char. Pero en este momento queremos pedirles que compartan esta transmisión, que le den like a este video, por supuesto que nos sigan en las diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, de TikTok, de X, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y a las personas que quieran colaborar con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi que está apareciendo aquí en pantalla. Recuerden, somos el tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?